Congreso deberá de decidir si quita o no la inmunidad al ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso. Ex juez que llevó caso Sicavisa, caso Valdés Pais y caso Bancafé, se convierte en el nuevo inspector del Tribunal Supremo Electoral. Organizaciones civiles piden a los partidos políticos que se comprometan a evitar la campaña negra. En Venezuela, la policía detiene al alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, a pesar de que no hay cargos en su contra. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Como respuesta ante la línea de investigación de que habrían agentes del Estado implicados en la desaparición de Cristina Sicavisa, el presidente de la República y también parte del oficialismo, incluyendo a su representante y secretario general, ha asegurado que de haber alguna implicación fue en tiempo de Álvaro Colón. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El secretario general del Partido Patriota, Valentín Gramajo, deja claro que si agentes del Estado participaron en la desaparición de Cristina Sicavisa no fue en el tiempo de Otto Pérez Molina, sino en el tiempo de Álvaro Colón Caballeros. Pero hay que recordar que ese proceso y de lo que se está hablando no fue en este periodo, sino fue en el periodo que era el presidente Álvaro Colón. El informe que hace mención la Fundación Sobrevivientes y que está en poder del Ministerio Público es de la Policía Nacional Civil y está fechado 10 y 11 de julio del 2011. En esa época, el ministro de Gobernación era Carlos Menocal y el director de la Policía Nacional Civil era Jaime Otzin. Del lado del Ministerio Público en ese entonces era el fiscal contra el crimen organizado Ronnie López, quien actualmente está en el Consejo del MP. Hablando siempre de esta línea de investigación, de contarle que hay un informe de que agentes de la SAAS habrían participado en esta operación. Nos topamos con la existencia de una línea de investigación que involucra a un ente de Estado que colaboró con Roberto Barreda en la desaparición del cuerpo de Cristina. Este es el tema, realmente el caso no fuera tan complicado si no hubiera entrado a jugar un papel un ente del Estado. O sea, el gran drama de este caso no es que Roberto mató a Cristina, que la desaparece, sino que quienes colaboraron con él para desaparecer el cuerpo de Cristina, ya que estas personas tenían vigilancia previa al asesinato de Cristina, la estaban vigilando, le tenían seguimiento y tenemos información que dieron el apoyo y el respaldo a Roberto Barreda para la desaparición del cuerpo. El informe al que se refiere la Fundación Sobrevivientes, en el que constaría que agentes del Estado participaron en la desaparición de Cristina Sicavisa, podría estar ligado a una investigación que en el mismo 2011 llevó a cabo el fiscal contra la corrupción Ronnie López, quien aseguró en su momento se estaba investigando a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia SAAS por la supuesta participación de personal y vehículos de la institución en acciones para facilitar la fuga de Roberto Barreda, quien en ese momento estaba prófugo de la justicia. La línea de investigación iba por la relación que el investigador privado Óscar Celada, procesado por esconder evidencia de la desaparición de Cristina, tenía con la SAAS. De hecho, ese mismo año, la misma Fundación Sobrevivientes aseguraba que el 3 de agosto, el día en que Barreda desapareció con sus 2 hijos, en su traslado participaron camionetas Chevrolet Suburban iguales a las utilizadas en la SAAS. Para muchos, seguir esta línea es la clave para resolver el caso Sicavisa. La pregunta es por qué pareciera que esa pesquisa quedó congelada desde hace más de 3 años. Y ante el revuelo que ha causado la denuncia de la Fundación Sobrevivientes, agentes del Estado que supuestamente habrían participado en la desaparición de Cristina Sicavisa, el presidente Otto Pérez Molina pidió públicamente a la SAAS que brinde toda la colaboración posible a la investigación del Ministerio Público.
Mire, esto está, el caso, como todos sabemos, está en manos del Ministerio Público. Al Ministerio Público es al que le corresponde hacer la investigación. A nosotros lo que nos corresponde es colaborar y participar y poner todo lo que ellos nos soliciten, pero nosotros directamente hacer una investigación no es lo que nos corresponde ni a mí como presidente ni a las SAAS tampoco. A las SAAS lo único que le corresponde, ya tiene instrucciones el secretario de las SAAS, es colaborar en cualquier investigación que esté haciendo el Ministerio Público y poner a la disposición cualquier material que ellos les puedan requerir o cualquier documentos que les puedan requerir, pero los vamos a colaborar y a estar atentos en cualquier solicitud que nos hagan, pero la investigación es el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia le ha dado trámite a la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública. En aproximadamente una semana, el Congreso decidirá si el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, enfrenta a la justicia por abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, debido a su supuesta responsabilidad en el desabastecimiento de medicinas en el sistema hospitalario. Esto luego que la Corte Suprema de Justicia enviara la solicitud de antejuicio al organismo legislativo. El recurso lo promovió la diputada de Libertad Democrática Renovada, líder Mirza Arriaga, por la falta de fármacos, y esta se realizó ante el Ministerio Público en noviembre del año pasado. Luego de haber ingresado hoy al Congreso el recurso, según la ley, este tiene 8 días para integrar la comisión pesquisidora con diputados y resolver si es procedente o no quitarle la inmunidad al jefe de la cartera de salud. Sin embargo, es difícil que los diputados conozcan lo solicitado por la Corte debido a que el Congreso se encuentra entrampado por la falta de quórum, debido a que los oficialistas se rehúsan a acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad que los obliga a conocer el estado de calamidad por la sequía. Ex juez de casos polémicos como el caso Sicavisa, el caso Valdés Pais y el caso Bancafé es el nuevo inspector del Tribunal Supremo Electoral. El ex juez de la Sala de Apelaciones, Óscar Sagastume, asumió como nuevo inspector general del Tribunal Supremo Electoral en sustitución de Hugo Rivera. El vocero del TSE, Julio Ochoa, indicó que el nuevo inspector podría asumir su cargo el próximo lunes. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral, particularmente el trabajo de Inspectoría General, no se ha detenido en ningún momento. Es justamente Inspectoría General la que de alguna manera inspecciona que los partidos políticos estén trabajando siempre dentro del marco de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. De esa cuenta es de que la misma sociedad guatemalteca se ha dado cuenta que hay agrupaciones políticas que han venido siendo sancionadas producto de la investigación iniciada en ese proceso, en ese debido proceso por Inspectoría General. Así que esta es una de las personas que se suman al equipo de trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Óscar Sagastume fue contralor del caso Sicavisa y decidió anular el proceso seguido por obstrucción de la justicia contra Beatriz Ofelia de León. También estuvo a cargo del proceso de los hermanos Valdés Pais y allí resolvió dejarlos en libertad bajo medida sustitutiva. Dentro de las funciones del inspector del TSE se encuentran recibir y recopilar la información para luego presentar las denuncias ante el Ministerio Público cuando considere que existe algún tipo de delito electoral. El Foro Permanente de Partidos Políticos aseguró que le hará el llamado a los secretarios generales de las diferentes agrupaciones políticas para que en el proceso electoral no se realice campaña negra contra los virtuales candidatos para que así no se siga mandando un mensaje negativo a la población. Vamos a trabajar en la línea de 2 actividades básicamente que daremos a conocer, pero me voy a adelantar en decirles que una de ellas es previo al proceso electoral, convocar a los secretarios generales de los partidos políticos a los cuales todos representamos dentro del foro a que firmen un compromiso de no agresión, una campaña limpia que le permita a la ciudadanía poder despertar ese interés democrático de participar sabiendo que lo van a hacer bajo propuestas programáticas que presente cada uno de los candidatos y quitar ese desgaste que ha generado en la población una campaña política donde hayan insultos, donde hayan agresiones. Entregarle a los candidatos que pasen a segunda vuelta en el proceso electoral los productos de las mesas de trabajo y discusión que permanentemente el foro tiene para que ellos lo puedan incluir en sus planes de gobierno. Y en los diferentes puntos de venta usted ya encuentra revista Contrapoder de esta semana.
En 1970, Guatemala se comprometió con la Organización Internacional del Trabajo a ajustar sus reglamentos de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, por falta de un ente regulador, fue hasta 2014 que el Acuerdo Gubernativo 229-2014 sustituye la normativa vigente desde 1957. El Consejo nace el 20 de septiembre se crea el 20 de septiembre por medio del Acuerdo Ministerial 314-2000, con el fin principal de crear y fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. En ese momento es donde se retoma, se hace un perfil nacional sobre salud y seguridad ocupacional y se decide también venir y actualizar y reformar el acuerdo que data de 1957. Por eso es que se retrasa, ¿verdad? Porque no existía un ente rector del tema de la salud y seguridad ocupacional, sino que es a partir del año 2000. El artículo 90 del nuevo reglamento, que cobrará vigencia en agosto 2015, establece la cantidad de peso que una persona puede cargar dependiendo su edad y género. En el caso del peso, muy puntualmente, Guatemala ratificó un convenio, que es el convenio 127. Ahí se establece una tabla de medición, cuáles son los pesos que las personas pueden cargar sin afectar ergonómicamente su cuerpo, en donde está dividido por hombres, mujeres. Se establece la edad en la que pueden cargar, qué parámetros de qué edad a qué edad un hombre o una mujer puede tener esos pesos. Alrededor de 20 kilos y 25 kilos, 20 kilos para las mujeres y 25 kilos para los hombres. Hay excepciones. La excepción en el tema de las mujeres es que queda totalmente prohibido cargar estos pesos o cualquier tipo de pesos cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo. Otra protección que el reglamento establece para el caso de los adolescentes es de que ningún adolescente debe de cargar los pesos que se establecen en este reglamento. ¿Será este el fin de los estibadores? Este nuevo reglamento trae reacciones de los empleados como empleadores, que deberán regirse ante estas nuevas reglas. Cambiar el sistema que tenemos nos va a afectar, por supuesto. Yo esto ya inclusive lo he visto en Europa y no ha funcionado. Muchos trabajadores, principalmente del área de la terminal, cargan entre 100 y 150 libras de producto para transportarlo. Negocios de esta área no podrían utilizar equipos por lo reducido del espacio, lo que produciría un desempleo según comerciantes. Mire, por ejemplo, en este caso, con nosotros en la ferretería, que son espacios muy reducidos, me imagino que los demás negocios son igual, espacios muy reducidos para poner montacargas, a eso no sería factible. Tenemos que siempre ocupar la fuerza humana, ¿vale? Por supuesto. Entonces, si reducimos el trabajo a la gente, de esa forma se va a reducir si ponen maquinarias y todo eso. ¿Verdad? Entonces yo creo que no es conveniente. Cabe mencionar que hacer cumplir el reglamento será difícil. El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo solo cuenta con 10 personas para velar las condiciones laborales en los 22 departamentos del país. Con información de Sebastián Aguilar para Contrapoder y Yasmin Ávila para Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Ha arrancado la cuaresma ya, hoy es viernes 20 de febrero, pero aquí el Holgorio parece de carnaval y todavía sigue. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida también. Buenas noches, ¿cómo están? Pablo Hurtado modera un poco sus risas después de que... Y Pedro Trujillo. Yo lo que pasa es que una frase que le encantó. le tenías que haber dicho a Paula que estamos en cuaresma. ¿Verdad? Eso no eran conversaciones propias de esos momentos religiosos. Así era la traducción. ¿Te has dado cuenta que ella lo instruye a él y sí. Él aprendemos todo? Eso va a mi diario de hoy, la frase que no la vamos a decir. No la vamos a repetir. A ver, señores, cuaresma arrancó ya. ¿Qué piensan ustedes de esta temporada pre-Semana Santa? Que es una temporada perfecta para que los políticos hagan auténticos desmandes porque a todos se nos olvida. Luego te vas de vacaciones, vienes y haces borrón y cuenta nueva. Y siempre en las Semanas Santas hay algo complejo, aquella subida impositiva, algo complejo. Entrega del Puerto Quetzal, cosas complejas. Hay algo que ¡paf! Ahí te dan en la cara. Así que habrá que esperar a ver
la ceniza de este... Las cenizas de esta Semana Santa. Y a ver qué cruz nos van a poner. Así es. Sí, yo quiero hablar del clima. ¿Cuándo se va a quitar este frío infernal? ¿Cuándo? Sí, es cierto. Todavía el día de hoy ha sido un día bastante fresco, ¿verdad? Ya no. Ya necesitamos Tiene el que ser cambio. el frío invernal por el calor infernal. ¿Te gusta? A mí o me gusta un más el calor calor. gélido. Pero a mí me gusta mucho. Bueno, no ha estado tan extremo tampoco. O sea, No, está llevadero, rico. llevadero. ¿Qué les parece si arrancamos ya con la primera discusión de esta semana? El día lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Font condujimos una entrevista que se refería a la gran cantidad, más de 200 menores de edad capturados en lo que va del año. Pero que la presente Paola. Entrevistamos a 2 miembros de la Policía Nacional Civil y a un experto en seguridad. Particularmente el oficial que ustedes van a escuchar ahora nos sorprendió, Juan Luis, y a mí, debo decirlo. Positivamente. Positivamente, por la forma en que desde esta unidad de prevención de la policía se entienden y se hacen propuestas de estos niños detenidos e involucrados con hechos criminales. Escúchelo. ¿Por voluntad propia o poca escolaridad por escasez de oportunidades de ir a una escuela? Yo creo que el Estado los ha abandonado. O sea, el Estado no ha abierto un campo de oportunidades para muchas personas. Entonces, cuando esta persona se ve ante el resto, que tiene carro, tiene esto, subsiste, entonces este busca también su forma de subsistir. Y sin tener un estudio, sin tener una capacidad técnica, y a un lado está la pandilla que le ofrece identidad de grupo, que le ofrece protección, le ofrece recursos, eso pesa mucho al tomar la decisión. Se les juzgara a los menores como adultos, es decir, sin tener en cuenta su edad por la gravedad de los delitos que cometen. ¿Creen ustedes que esto ayudaría a resolver la situación? ¿Qué piensa el oficial Pérez Florian? No, definitivamente no. No. El problema es social, no es legal. O sea, yo pienso de que hay que trabajar en lo social antes de lo legal. Oficial Aguilar, ¿usted piensa igual? Claro, el tema de la prevención del delito, como dice mi compañero, es más esencial. No solamente depende de la prevención de la policía, sino que depende de todos los guatemaltecos, tanto como padres de familia. La policía hace su parte, hasta ingresa a los institutos a dar una hora de charla a la semana en conjunto con el maestro titular en 2 programas muy importantes, tanto como el cómo resistir el consumo de drogas, un programa que se llama DARE, y cómo pues poder Una hora resistir. a la semana en cada instituto. 1 hora a la semana en cada instituto. Esto, pues, los programas duran hasta 3 meses. Solo el año pasado se capacitaron a más de 200,000 personas, entre maestros, padres de familia y también alumnos. Eso es a mediano plazo. No sé, ¿qué pensaría usted si esto se implementa de juzgarlos como adultos mientras se implementan esas acciones? Yo creo que en situaciones como la que vivimos en Guatemala es normal que las personas, los ciudadanos, estén buscando respuestas inmediatas, contundentes y fuertes. Sin embargo, no creemos, quienes hemos estado trabajando en temas de prevención, que esta sea realmente la mejor manera. Yo particularmente me gusta escuchar que el problema de la violencia cada vez más en el discurso público, no me refiero únicamente al político, se aborda desde la perspectiva de la prevención. Creo que fue hace 2 semanas que acá nos preguntábamos por qué habían errado 3 administraciones seguidas, por qué no habíamos visto más frutos en el combate a las muertes violentas o a delitos de alto impacto. Y yo he llegado a la conclusión en que ni la fiscalía más enorme del mundo, ni los recursos que lluevan y que fluyan con abundancia pueden lograr combatir la ola de criminalidad que afecta a Guatemala. En una fiscalía, digamos, hay 60 fiscales, que sea una fiscalía robusta, pero hay 6,000 homicidios cada año. ¿Cómo puede una fiscalía hacerse cargo de resolver esos 6,000 homicidios? Y consecuentemente todo el tiempo estamos hablando desde ese enfoque, y los políticos también se concentran demasiado en el enfoque de la represión. Hemos ampliado la policía a 35,000 elementos, hemos creado la DICRI, hemos implementado una ley de combate a la criminalidad. Eso es una forma de combatirla, pero creo que la forma también es visualizar el futuro y saber que con los programas de prevención que hablaban estos 2 policías que fueron invitados suyos, es también otra guerra contra la criminalidad. En algún momento, Axel Romero, que es el viceministro ahora de Prevención, tengo entendido, hablaba de cómo las escuelas abiertas
se convirtieron en una presencia del Estado en muchos barrios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ese sentido de pertenencia que le da la pandilla, como describían los policías en la entrevista, también se los daban muchos grupos dentro de las escuelas abiertas. Ahí hay grandes bandas de bailarines de hip hop, de personas que pintan, que desarrollaron arte, baile, patineta, hasta donde tengo entendido, quisiera tener más información, en donde también encontraron esos sentidos de pertenencia, esos sentidos de grupo. Tengo entendido que muchos de ellos subsisten a pesar de que el programa de escuelas abiertas fue cerrado, pero cuando Axel Romero hace 3 o 4 años presentaba esto como una vía o un camino para combatir la criminalidad, sentía que tenía razón. Escuchar a esos dos policías y escucharlos más a fondo, ojalá que... Mira, yo de entrada desecho la declaración del policía. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Empezar diciendo lo que hemos oído, puede que fuese de otra manera. ¿El Estado los ha abandonado? No, discúlpame, señor, discúlpame. Si le vas a pasar la responsabilidad del Estado de lo que pasa en el país, entonces resulta que a los que son responsables en el Estado nos estamos comiendo nuestras responsabilidades y otras responsabilidades. Vamos a hacer el planteamiento de otra manera. Punto número 1. No se castiga en este país, bajo ningún concepto, la responsabilidad paterna. No existe el concepto de castigo a la irresponsabilidad paterna. Cuando un menor comete un delito, hay una responsabilidad paterna, porque el menor es menor y no es sujeto de aplicación de sanción, porque la ley dice que hay alguien que es el supervisor. Y eso se obvia absolutamente en todos los delitos de menores. Con lo cual, los padres les da igual que el niño delinca, que no delinca, porque no tienen ni la acción, ni son punibles por la responsabilidad del niño. Luego hay un tema de discusión social muy curioso. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes conducir, igual que en Guatemala, a los 16 años, pero eres irresponsable. Sí, bueno, ¿en qué quedamos? Eres responsable para poner en marcha ciertos derechos, pero no te exigen las responsabilidades. Te puedes casar a los 14, pero eres menor. Bueno, ¿eres menor o eres responsable? En España se puede abortar sin permiso de los papás con 14, pero eres menor. Vamos a ver, ¿eres responsable o eres irresponsable? No sé si me explico. Es decir, aquí hay que agarrar 2 o 3 líneas de reflexión que las voy a resumir. A, responsabilidad de los padres en los menores de edad, si no la cosa no funciona. B, definir de una vez si queremos una mayoría de edad a partir de la cual se exijan derechos y responsabilidades, pero sin la cual los derechos y las responsabilidades tienen que ser de los padres, fundamentalmente. Y luego ver de una vez, abordar el debate de si los individuos saben, son conscientes de lo que hacen a pesar de su minoría de edad o no lo son. Y entonces punir una cosa o la otra. Entiendo tu primer punto, pero te planteo el caso que seguro se repite muchísimo. Esos padres, el padre está ausente, tal vez no lo conoce el niño, y la mamá trabaja 12 horas lavando ropa o está presa porque antes participó en un grupo de extorsiones. ¿A quién le vas a dar esa responsabilidad? A mí no, desde luego. No, pero es que dicen el Estado, luego quieren que la asuma yo. Y tiene que ver con lo que el policía nos decía. Esos niños que están cobrando extorsiones, que están cometiendo sicariatos, vienen de los hogares más pobres y desintegrados. Esa es la media, es la generalidad. ¿A quién vas a responsabilizar si la madre no está? Yo tengo una idea semejante a la que está describiendo Paola. Yo pienso francamente que nosotros en la sociedad exigimos mucha más represión. Y no me cabe duda que algo más debe haber. Responsabilidad. Algo más de represión debe haber, sin duda. Y yo consideraría como buen argumento lo que dice Pedro respecto de un muchacho de 16 años realmente debe seguir siendo tratado como un menor cuando comete delitos tan espantosos como pegarle un balazo a un piloto de autobús, por ejemplo. Sacarle el corazón a un maestro. O sacarle el corazón a un maestro. Yo, por supuesto que yo creo que esa es una discusión que se tiene que desarrollar y estoy de acuerdo con lo que dice Pedro respecto a que habría que estudiar cuánta voluntad hay, cuánto discernimiento hay en el menor que transgrede respecto a ciertos delitos. Ahora, miren, señores, lo que no me cabe la menor duda es que el policía tiene el oficial Pérez Florián tiene toditita la razón cuando dice que el Estado lo ha
abandonado a estos segmentos de población. Señores, si no tenemos un sistema de educación pública que le ofrezca oportunidades y haga competitiva a la gente, si no tenemos un sistema de acompañamiento de esos muchachos, por ejemplo, en sus horas de ocio, en sus horas muertas, si no tenemos programas de capacitación que le permitan a las personas aprovechar sus horas para, digamos, obtener alguna destreza para generarse ingresos. Francamente, estamos dejando solos a un grupo de población que termina siendo una especie de vivero para generar delincuentes. Y yo también estoy de acuerdo con lo que dice Paola respecto a que se trata de una masa de obreros, sobre todo en muchos casos hogares uniparentales, que simplemente en las condiciones sociales en las que viven apenas tienen tiempo. No me cabe duda que hay alguna responsabilidad personal, individual, que tiene que desarrollarse más. Pero no vas a solucionar el problema responsabilizándolos penalmente. Aquí estamos frente a una diferencia ideológica, sin duda, Pedro. El Estado somos todos, por supuesto. Yo sí creo en la acción colectiva mediante el Estado como una forma de resolver, y pienso que en Guatemala tenemos que desarrollar un programa social amplio que acompañe a estos muchachos. ¿Sabes cuál es el primer programa social amplio, responsabilidad de todos? El trabajo. Que los padres cumplan con su responsabilidad. Claro. Es que es muy sencillo obviar. No tiene. No, cuando es hay que padres, en eso no. Cuando hay padres sí. No, escucha. Más del 70% de los muchachos tienen padre. Todos tienen padre. Todos. De hecho, si no, no podían haber nacido. Es decir, abandonados, literalmente abandonados. No son tantos. El Estado, lo que sí hay es abandono paterno. El Estado sí debería perseguir esa paternidad irresponsable. Empecemos por ahí. El Estado debería perseguir esa paternidad responsable y hacer responsable a la gente del hijo que dejó votado. Pero ¿qué les parece si pasamos ya a discutir el día martes? Si no, nos llevamos todo el programa hablando y le damos a Pedro... Ese muchacho jamás empadronan, que es lo que vamos a hablar. La fiabilidad del padrón electoral que nos contaron el martes. Oigamos. ¿Qué porcentaje de confiabilidad podemos tener hoy en esta elección 2015? Yo considero que es un porcentaje bastante alto. Día a día la tecnología ha avanzado y se ha aplicado a este tipo de bases de datos. Los DPIs que porta el ciudadano, nosotros los cotejamos con la información que el mismo RENAP nos envía. Y lógicamente nosotros estamos recibiendo de una fuente confiable de información la información de esos DPIs que ya aporta el ciudadano en la calle. Se va a empadronar, nosotros tenemos un lector de chip que tiene el DPI, y lógicamente el chip que no es original no lo va a leer ese lector de chip. ¿Qué número aproximadamente? Por ahora, somos conscientes de que las cosas están en evolución, pero ¿se puede decir un número? Si lo pueden decir, aproximado. Hay una proyección. Nosotros siempre establecemos proyecciones, lógicamente van más allá de lo que establecimos y teníamos en el 2011. En 2011 tuvimos 7.340.841 ciudadanos que... Menos mal que era aproximación. Que estaba inmerso en el padrón electoral 2011. Nosotros consideramos que en estas elecciones, si nosotros... desarrollamos ese plan de empadronamiento, que es importante porque ese plan va a toda la República, va a las aldeas, va a las cabeceras municipales, etcétera. Se mandan equipos de empadronamiento. Entonces nosotros consideramos que bien podríamos estar alcanzando ya depurado el padrón electoral unos 8.200.000. Eso es una proyección que nosotros tenemos. Como 1 millón y algo más que en las últimas elecciones. Bueno, ahí han visto, vamos a ir a corte y al regreso vamos a hacer algún ligero comentario que mis compañeros quieran aportar a esta entrevista. Ahí volvemos. Yo tengo una pregunta para Pedro Trujillo. En esa discusión que sostenían el día martes con los expertos de RENAP, del Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral, Silvia Herrera y él, ¿te queda confianza o te queda... ¿Qué idea te queda respecto al padrón electoral? ¿Es fiable o no es fiable? Esa pregunta la hicimos, dijo 100% fiable, y yo creo que con las explicaciones que dieron, el padrón electoral es fiable. Es que parece... Es bastante fiable.
Que como padrón electoral. Parece muy difícil de burlar. Sí. Con las explicaciones que dio de cruce de datos informática, después del a mí no me quedó caso de los duda. rusos y después del caso de alteraciones Eso es lo que iba a decir. de identidad que hemos visto, con ocasión del caso de los rusos recientemente detenidos, tú te das cuenta que cualquiera puede venir, crear una identidad con una mafia adentro y todo eso se puede canalizar como perfectamente dentro del registro de personas, concordar. Eso nos dijo él, mucha gente que tiene documentación falsa, cuando la cruzas para el empadronamiento, se cae. Por eso la documentación sirve para algunas cosas, pero no para el empadronamiento. El padrón, yo sí creo en la limpieza, Sí, que es mejor que el del 2011 y mucho que el del 2017, pero la base sigue siendo vulnerable y hay mafias. Yo no creo que cualquiera pueda obtener documentos, son bien caros, esas mafias manejan cobros súper altos y en dólares. Tiene que ser una organización política, en el caso de que lo ocurriera, que tenga el suficiente recurso para crear ese documento. O sea, las bases sigue siendo muy vulnerable, pero sí creo en que cada vez el padrón por lo menos es más acertado, más preciso. Déjenme presentarles el tema que discutíamos el día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, con representantes del Partido Liberal Progresista, el PLP, tanto Ofelia González, su secretaria general, como el abogado Pallarés, Gabriel Pallarés, nos daban explicaciones respecto de cómo responden ellos a esa acusación del Registro de Ciudadanos de que 12.000 de las firmas que recientemente presentaron de nuevos afiliados serían falsas. Según el Tribunal Supremo Electoral, se ha hecho justamente ese cruce del que está hablando Pedro. Firmas del RENAP con las firmas que se presentan ante el Registro de Ciudadanos y resulta que no coincide una firma con la otra y entonces sale el Registro de Ciudadanos a decir que el PLP tiene firmas falsas dentro de las que presentó. Ahora, lo que ustedes van a ver son unas autoridades de partido que en términos generales transmiten muy poca confianza sobre el propio partido y sobre el procedimiento que siguen. Esa es mi percepción. Véanlo, por favor. ¿Qué le dijeron a esas personas para que firmaran en 3 o 4 semanas miles de personas aceptaran afiliarse al partido? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué los persuadieron? Bueno, realmente nosotros, como le digo, tenemos gente trabajando en todos lados y esta es gente que conoce las comunidades. Es gente que aparte de los nexos... Pero que se han mantenido a pesar de que no ha habido ninguna participación electoral efectiva en los últimos años. Pues los que tenemos anteriores definitivamente se han mantenido, han sido leales al partido. Y todos los nuevos pues van porque creen en nosotros y creen en nuestro proyecto. O sea, nosotros ¿Pero estamos presentando... ¿Cuál proyecto? ¿Qué proyecto? Sí. Mire, ¿Cuál proyecto si hasta ahorita, como usted nos ha dicho, sí, no tienen un candidato? ¿Cuál es la visión del partido? ¿Qué es lo que está proponiendo para la siguiente elección? Mire, el partido lo que está proponiendo definitivamente es transparencia. Definitivamente es hacer participar, que los guatemaltecos realmente sepan qué es lo que se les ofrece. O sea, no solo ir y decirles, les vamos a ofrecer lo que no les vamos a cumplir, sino tratar de realmente llegar a cuáles son sus necesidades reales y básicas. Durante estos 12 años, es decir, no ha habido pronunciamientos públicos en cuanto a situaciones de la realidad nacional, no ha habido llamado a afiliarse, etcétera, en procesos intermedios. Es decir, ¿qué sentido tiene un partido así en esas condiciones? Bueno, realmente nosotros cuando hemos participado hemos obtenido muy buenos lugares. O sea, si ustedes se recuerdan, en elecciones anteriores tenemos muy buenos. Sin embargo, las últimas 2 elecciones que no... Candidatos presidenciales. Yo quiero preguntar, Juan Luis, ¿qué presentas que te daban las respuestas de la secretaria? Una secretaria general que no sabe en qué fecha fue electa, que no sabe si su elección coincide o no con el periodo en el que el partido estaba en hibernación. Yo sugerí el término y ella se lo apropió rápidamente, pero en realidad estaba inhabilitado el partido. Le preguntaba a Gustavo Berganza cuántos municipios tienen organizados. No se recordaba cuántos municipios, no se recordaba cuántos departamentos. La verdad es que a mí lo que me parece es que es más que un partido político y ella más que una secretaria general, en realidad es una especie de ficción, como la mayoría de partidos políticos en nuestro país. Son un vehículo electoral, un cascarón que es puesto a disposición de alguien como plataforma. Ahora, yo lo voy a decir menos. Esto es lo mismo del menos PL. elaborado, A ver. Hicieron trampa y los cacharon.
Pues fíjate que yo creo que no, ¿eh? Eso todavía... A mí es la impresión que me da. Pero porque eso es probable... Está diciendo que los pero falsificaron Paola, y que los pero cotejó. todavía ellos tienen derecho en un proceso apropiado. Ellos tienen derecho a ser vencidos. No, a mí lo que me parece, y es a la conclusión que yo sí salto, es que el partido no tiene estructura, no tiene organización, no tiene cuadros reales y simple y sencillamente es un gran descubrimiento, vehículo electoral más. No, pero ¿sabes por supuesto por qué que no viene, es Juan Luis? un gran Este descubrimiento. partido era ¿Pero tú me estás preguntando? Este partido, como Lo que otro... te quiero decir es que no es diferente. Digamos, tú pensabas o hablabas del PLP el año pasado. Te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Tú hablabas o pensabas en el PLP hace 3 meses? Entonces, si Suri Ríos no hubiera necesitado un partido... Vamos a ver, es que no son partidos, estos son fichas. ¿Son vehículos electorales? No, es que tampoco, estos son fichas que están ahí. Fichas en venta. No se inventan. Es muy posible. En venta, correcto. Estos son partidos que posiblemente cuando se conformaron cumplieron más que bien con la estructura que la ley electoral de partidos políticos les pide. Pero estamos hablando del PLP de ¿qué? De 1997 o 98 o 99. Bueno, y efectivamente es posible que en aquel entonces. Y el PLP desaparece y se queda ahí la ficha. De pronto viene un partido político y como es tan sencillo como comprar la ficha y cambiar la estructura, se creen que es válido lo que había. Y esto es lo que yo creo que ha pasado. Y posiblemente cuando se creen que es válido lo que había y el Tribunal Supremo Electoral, creo yo que en un acto de por primera vez y solo a ese partido, aunque luego ya dicen que hay 3 o 2 que están igual, le hace el chequeo, aparecen gente que no tiene nada que ver, no porque no exista, sino porque efectivamente pudieron ser firma en el año 96, que ahora han cambiado de firma. Exactamente, yo creo que no han engañado, a ver si me explico, ¿entienden? ¿No? Es decir, no han falsificado nada cuanto que han creído que la estructura que había que las 10.000 afiliaciones anteriores eran válidas. Y no es igual de engaño falsificar la firma que conseguir la firma nueva de alguien que no entiende qué es ese partido y no le están haciendo ninguna propuesta. Usar la firma del 96. Exactamente, claro. Eso decía nuestro otro invitado, que es José Carlos Sanabria. Decía, ¿qué figura cumple o qué papel cumple el afiliado de un partido? ¿Qué se le dice a una persona para que quiera afiliarse? ¿A qué diario se adscribe? Pero sobre todo tú le preguntaste cuál es el programa. ¿Cuál es el un programa proyecto? de transparencia. Una respuesta bastante ambigua. Y errada, sobre todo para el motivo de la ley electoral y de partidos políticos que te pide 15 o 20.000 firmas para tener un partido político. Pero ustedes se dan cuenta que Suri Ríos hizo grabar y transmitió en YouTube, en un video, una declaración diciendo que ella no ha falsificado nada, que ella no ha participado en ningún proceso de falsificación. Pero añadió que el hecho de que se le mencione como posible candidata a ese partido es lo que provoca que este partido sea molestado o acusado por la autoridad electoral. Ahí me parece a mí que hay una discusión válida. Está el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos, hincándole el diente a un partido como el PLP, específicamente porque una contendiente como Suri Ríos podría, por ejemplo, escamotearle votos, voy a decirlo así, al partido oficial. Lo que sí es verdad es que esto lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral a todos. Con todos. Y no me importa por qué, si en eso estamos de acuerdo. Que lo tu pregunta es válida, pero hay que hacerlos a todos. Sí, más que todo es la pregunta de Suri Ríos. Es decir, ¿y Suri ¿lo están haciendo por ella o lo están haciendo por...? Y se sube, digamos, quizás en una posición sea un partido que aparece nuevo ágil. Y parece que, pero bueno, no es pero excusa. Suri es ágil. No hay excusa, lleváis razón, hay que hacérselo a todos. Pero Suri es ágil en el sentido de que dice, miren, todos contra mí, me tienen miedo, por eso van detrás de ellos. Bueno, yo les voy a presentar otro tema, otra respuesta. Si es que ustedes las encuentran, fue bastante difícil encontrar respuestas concretas y directas de parte de 2 fiscales a quienes invitamos, 2 fiscales y un abogado a quienes invitamos el jueves ayer por la noche junto con Quique Godoy para hablar de ese caso Sicavisa. Escuchemos qué nos dijeron cuando se les preguntó si es cierto o no que agentes del Estado participaron en la desaparición del cuerpo de Cristina Sicavisa. Dejar claro que nosotros hasta hace poco tuvimos conocimiento que en los primeros días del hecho efectivamente hubo participación de una institución del Estado. ¿Qué institución? No podemos nosotros en este momento decirlo porque sabemos que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación y no queremos perjudicarla. Tampoco estamos diciendo en este momento realicen capturas en relación a ellos, porque existen indicios. Lo que pedimos es que se investigue esta línea de investigación para determinar si hay personas responsables ya con certeza y en su caso para poder ubicar el cuerpo de Cristina Sicavisa.
Como se dan cuenta ustedes, él dice que sí, pueden existir personas del Estado que participaron en la desaparición de ese cuerpo, aunque los dos fiscales que también eran invitados en la mesa dijeron que es demasiado pronto para asegurarlo. No ¿Qué sé si piensan ustedes ustedes? Recuerdan que cuando recién desapareció Cristina, fue una de las versiones, que hablaron de todo, que había militares involucrados, que había gente de la presidencia que ayudó con vehículos oficiales a mover el cuerpo. Esa fue una primera versión que se quedó olvidada. Lo que me parece es que están reactivando todos esos rumores que siempre estuvieron en el caso. Hablamos de la presidencia en la época de Álvaro Colón. En la presidencia de Álvaro Colón. Julio 2011. Yo aquí lo único que sé es, uno, que es muy grave. O sea, es muy grave que se hayan ocultado papeles de cualquier caso, papeles que implican, o informes, que implican a fuerzas y cuerpos del Estado, a instituciones del Estado, evidentemente tiene un plus de gravedad por cuanto que ellos son los encargados de esto. Segundo, que dando ese beneficio de la duda, que como alguien de ustedes decía, o en la declaración, hay que dar, creo que aquí hay dos personajes que tienen que aclarar esto, que es la fiscal Paz y Paz y su secretario general, Maynor Melgar, y el propio fiscal que llevó el caso, que no han dicho nada y evidentemente darán su versión del hecho. Fue invitado a nuestro programa y dijo que no era así. El fiscal de aquel momento, él dijo que no era... Bueno, evidentemente es al fiscal al que culpan. Lo que hay que hablar es de los superiores del fiscal, y ver si esto es cierto. Pero hay una cosa que siempre nos hemos preguntado y es ¿por qué sí? Y esto es cierto, no intervino en este caso cuando desde el principio se hablaba de poderes ocultos del Estado, porque se decía que el señor Barrera había salido con no sé qué de migración y la connivencia de migración, de alguna manera estaban altos magistrados de la Corte Suprema en un momento determinado. Por lo menos un secretario del gobierno. Y si ahora resulta ser cierto que hubo algún informe en el que se señalaba a elementos dicen que de la presidencia, bueno, eso no es importante. Obviamente es una razón de más, y esto es un caso claro de aparatos y cuerpos del Estado. Si lo supieran, ¿por qué nunca entró esto? Yo estoy de acuerdo con Pedro y me preocupa que constantemente estamos encontrando casos en los que desconfiamos del aparato estatal y creemos que es necesaria una comisión como se involucre en la investigación. Como una especie de garantía de autonomía con respecto a esos poderes paralelos al Estado. Pero es cierto, hay que cuestionarlo. 2011? ¿Por qué no lo hizo? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. En 90 segundos discutimos noticias nacionales más. Esta semana el juzgado quinto del ramo civil amparó, o mejor dicho, ordenó que se repita desde la convocatoria, la inscripción y el llamado para aspirantes a integrar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto es un revés para esa comisión postuladora que entregó al Congreso una nómina que prácticamente ha perdido valor. Los argumentos fue que no dijeron a quién se la tenían que integrar y tampoco estaban justificando la cantidad exacta de candidatos. No lo decían en sus estatutos y ahora deben repetirlo. Pero aquí la pregunta es, ¿quién gana y quién pierde con esta repetición del proceso? Y muy brevemente yo puedo responder. Pierden quienes habían resultado nominados y ganan quienes disputaban esa elección. Había varios nombres ahí que querían entrar en esa nominación final que no habían podido y pienso que si recurrieron a la justicia, a los juzgados, por un lado es malo que la justicia termine dirimiendo todos estos asuntos, pero por el otro lado, allí están los recursos. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si nosotros queremos realmente integrar una superintendencia de administración tributaria respetable a toda prueba, ¿por qué nos cuesta tanto determinar quiénes son guatemaltecos probos, honorables, con méritos no solo académicos, sino ya de administración pública para colocarlos en ese sitio? A mí, honradamente, no me cuesta mencionar 4 o 5 candidatos, pero voy a mencionar 2 rapidito, a los que se les podría proponer, por ejemplo, ser el superintendente rápidamente. A un Juan Alberto Fuentes Knight, por ejemplo, me parece que es un hombre a toda prueba en términos generales, en términos académicos y en términos de rendimiento. A una María Antonieta de Bonilla, por ejemplo, me parece que es una mujer que tiene el respeto prácticamente de todo el sistema. Para integrar el directorio tenemos gente de muchísimo valor. ¿Por qué cuesta tanto y por qué parecieran moverse tantos intereses detrás de esta integración? Bueno, pues es muy sencillo, porque no hay ninguna voluntad de integrar un directorio, sino de ver a quién se ponen ahí
para luego ejercer poder. Y la lucha de poder no están sujetas a normas claras, sino a normas manipulables. Por eso una cosa que sería tan sencilla como decir, se convoca el día 15, no sé, algo... crea estos problemas. A mí el presidente me calla la boca cuando nombra superintendente de bancos a José Alejandro Arévalo, honestamente, porque yo lo considero un tipo pro, con capacidad técnica, no tengo nada más que decir. Bueno, pero es que, vamos a ver, ¿dónde está el problema de la recaudación? ¿Cuál ha sido el pie de barro de este gobierno? La recaudación. La intervención del gobierno de la SAT. Lo que llama la atención es que la comisión postuladora, en vez de acatar, está dispuesta a ir a la última instancia. Es que yo no comenté. Ahora vamos con el segundo tema. El segundo tema de nacionales tiene que ver con ese programa que usted va a echar mucho de menos, yo estoy seguro. Por favor, no se ponga. Empobrece la oferta televisiva. Se murió de frente con el presidente. El programa de más rating en la televisión nacional va a dejar de salir al aire. Este fue un proyecto del exsecretario de Comunicación, Francisco Cuevas, que por cierto nunca nos quiso decir cuál era el costo real de exponer al presidente en televisión en distintos canales nacionales todas las semanas. Pero se ha caído esa propuesta y van a usar ahora medios nacionales para dar a conocer los temas que le interesa al gobierno discutir. ¿Van a extrañar ustedes el programa? Mira, cuando esto empezó yo dije que era competencia desleal. Es inadmisible que un gobierno robe, digo la palabra, robe dinero de los impuestos para promoverse él a costa de gente que matan por asesinato y que muere de hambre. Eso era lo más ilegal, lo más irracional, lo más narcisista y la competencia más ilegal que yo he visto aquí. Que se muera, me parece perfecto. Que desaparezca, vamos a decirlo bien, vaya a pensar que alguien crea que desaparezca el programa. Y para eso están los medios privados, para que haya una competencia en la emisión de información. Doña Claudia, ¿va a extrañar? Yo lo critiqué y también cuestioné acá cuál era el costo y por qué debíamos pagarlo nosotros. Pero lo que espero ahora es que verdaderamente el Congreso o quienes deban encaminarse a elaborar esa legislación que prohíba a nuestros funcionarios ponerse en venta a costa de los impuestos que nosotros pagamos, surja de inmediato. Y que esta sea la última vez que tenemos un de frente con el presidente, que tenemos un avances, que tenemos el gobierno contigo o como quiera que se llame un programa. Estoy de acuerdo que el partido de gobierno debe tener canales de comunicación oficiales, pero ya se tienen órganos oficiales de comunicación. Y aún eso se debe definir, la identidad de esos medios. Yo lamento que se haya terminado la primera temporada de Frente con el Presidente sin que yo haya podido ver uno solo de los capítulos. La verdad es que no me entusiasmó demasiado para verlos. Ahora te los van a vender en sí. Me preocupa cuántos cuestionamientos hay a la gestión, el manejo de fondos de Paco Cuevas. Me parece que eso es muy relevante. A mí solo me preocupa algo. Voy a extrañar ver al presidente como entrevistador. Bueno, como dice Pedro, era una competencia desleal para nosotros. Bueno, vámonos con noticias internacionales que no se crean ustedes que distan mucho de estos abusos gubernamentales. Vamos a empezar por Argentina, donde hace un día hubo una manifestación también multitudinaria pidiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman a partir de la muerte del fiscal, que en principio era un suicidio, así se hizo ver, y ahora parece ser que hay visos más de homicidio que de suicidio, incluso con intervención de potencias extranjeras que pudieran haber matado al fiscal. Se ha procesado a la presidenta de Argentina por estos supuestos casos de colaboración, de connivencia con el gobierno de Irán para tapar algunas cosas, y ahí ven a los argentinos preocupados por el tema de la justicia. Creo que es una buena lección que da en este caso el pueblo argentino, y un caso muy parecido que aquí tuvimos también con la muerte o de Rosenberg o de Gerardi o de cosas del Estado. Pero yo creo que este caso es muy relevante y tiene que ver con algo que Pedro nos recuerda cada cierto tiempo, su tesis de doctorado. Recuerden ustedes, por favor, esa investigación que él hizo sobre la penetración del terrorismo yihadista en América Latina. Es que miren, parece un chiste, parece una broma, pero en términos reales, ¿qué certeza tenemos o qué conocimiento tenemos de la penetración, por ejemplo, de Irán en las cancillerías y en diferentes gobiernos, no solo del Cono Sur, sino incluso de América Central? Me parece que este es un tema de gran relevancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este movimiento? Por un lado está el movimiento tipo Hezbollah, le dicen en el Medio Oriente, y por el otro lado está, por supuesto, todo ese movimiento yihadista tipo Estado Islámico. ¿Qué participación están teniendo? En Argentina verdaderamente fueron delegados de uno u otro grupo los que terminaron matando al fiscal Nisman porque descubría esa alianza
terrible y penosa entre el gobierno de la señora Kirchner con Teherán? Esa es la pregunta a plantearse. Yo lo que veo es el momento en Argentina, ahí sí como una olla de presión, pero no de mecha larga. Cristina se acerca al final de su periodo sumamente desgastada. Esta misma semana, cuando esa manifestación que a mí de verdad me sorprendió muchísimo, intentaban los argentinos meter consignas políticas y lo que había era un grito de defensa del país. Y esa misma semana confirman el procesamiento del vicepresidente. El primer vicepresidente en funciones, Amado Boudou, que tiene que supuestamente va a tener que enfrentar un proceso por incompatibilidad de funciones mientras era vicepresidente de negocios y de su cargo. Bueno, vamos a pasar a la otra y vamos a dar a Yo Claudia podría agregar muy poco a lo que mis la compañeros palabra han para dicho. la de Venezuela. Te vamos a dar la de Venezuela anteayer, ayer jueves, de forma sorpresiva, con versiones contrapuestas. Fue detenido de manera violenta el alcalde de Caracas, el señor Ledesma. Ahí ven algunas imágenes. El gobierno de Maduro dice que el señor Ledesma había pedido protección porque lo iban a asesinar, y la familia del señor Ledesma dice que el gobierno de Maduro se lo llevó. Algunas televisoras internacionales han hecho esta mañana o han emitido un reportaje de cómo es detenido, golpeado y abusado en mitad de la calle. El señor Maduro, en las últimas, como buen dictador, dando coletazos de autoritarismo por encima de valores básicos de respeto, de democracia, en fin, de salvaguardar la vida de los ciudadanos. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo que pienso es que el alcalde Ledesma no es el primero. Recuerden que Leopoldo López guarda prisión precisamente por ser un opositor. Y más bien más que opinar, quisiera lanzarles la pregunta: ¿se acerca el final de la era chavista y de Maduro en Venezuela? Yo creo que sí se acerca. Yo veo un movimiento a nivel continental de gran exigencia y gran respaldo a un cambio en Venezuela. Me parece a mí que la popularidad del gobierno de Maduro ha caído muy por debajo. Yo creo que va a haber una remoción del gobierno de Maduro. Por supuesto, veo venir una discusión gigantesca respecto si ese era o no un gobierno legítimo. Recuerden que las elecciones en que fue electo el señor Maduro fueron unas elecciones muy discutidas y fue apenas por un diminuto margen que él logró ganar. Me parece que va a haber una discusión muy grande en torno a eso. Y solo quiero decir algo más. Veo en la oposición una división notoria. La emprenden contra Leopoldo López, la emprenden contra el alcalde Ledesma, pero Enrique Capriles, que no participa en las manifestaciones, por ejemplo, de reivindicación que exigen la liberación de Leopoldo López, no pareciera estar en esos problemas. Iremos a tener una transición hacia un Enrique Capriles que sirva de puente entre el régimen chavista y la oposición venezolana. Eso me pregunto. Yo creo que le van a dar una salida a Maduro, le van a buscar una salida, ya veremos cómo. Y quizá Capriles sea esa salida. Pero ¿te parece que es el final la que la consiguió? Sí, lo que pasa es que Castro también se lleva muriendo 50 años, entonces uno nunca sabe el final, cómo se estiran estos regímenes. Pero sí. Pero a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la oposición y todas las manifestaciones, al final lo que les apretó fue el estómago y la economía a los venezolanos. Yo escuchaba hoy en la mañana, 80% decía la oposición que tiene de desaprobación el gobierno de Maduro. Seguramente es un poco menos, pero aún así, comparado con lo de Chávez, Maduro está por los suelos su popularidad y Venezuela tiene que... Maduro, su nombre lo dice, Maduro, ya está para caer. Ya pasó. Vamos a pasar ahora a la parte favorita, no sé quién la va a presentar, ganadores y perdedores. Que arranque Pedro Trujillo con sus candidatos a ganador y perdedor. Lo digo yo rápido, venga, vamos a ver quién es mi ganador y mi perdedor. Rapidito, ganador don Ricardo Arjona, porque además de cantar muy bien, se ha llevado un premio, el Premio a la Excelencia 2015, y es un ídolo nacional e internacional, y dilo tú. Bueno, lo dijo él y le dieron el premio, para que vean. Mi reconocimiento a don Ricardo Arjona. Tuvo además una excelente presentación anoche con Gaby Moreno. Así es, cantaron ese dúo tan bonito, perfecto. El perdedor, perdedora, la diputada Delia Bach, que se puede hacer el ridículo de muchas maneras y de cómo ella lo hace. Ahí llevaba su placa tapada del vehículo, la sancionaron y rápidamente llamó a la televisora de Líder para que la entrevistara allí mismo, que es la única televisora que se pudo presentar a cubrir esa farsa de Yo no fui. Lo lamentable es que esta diputada, igual que la señora Mazariegos, no dan ejemplo de probidad, de decencia, de honradez, sino que violan las normas, una llevando pistola y otra con esta, y encima quieren justificarlo y las pagamos. Toma ya. A mí ella sí me parece un personaje, realmente me interesa mucho entenderla, conocerla, es una personalidad
excéntrica. Una cita ciega, escribe ahí. No es para tanto, que yo solo quiero leer sobre ella. No, una cita. Súper aguerrida. Yo la esta recuerdo, no sería ciegas, Pedro. Yo la recuerdo defendiendo a Sandra Torres con tanto ahínco y después pasando a salir rápidamente. Yo quiero proponer al canciller Carlos Raúl Morales por una declaración que a mí me parece inusual que venga sobre todo de un diplomático. Él dijo en una entrevista en Italia, en una reunión que precisamente buscaba ayuda financiera de Italia, allá en Italia, precisamente la dio, cuando cuestionó que el valor de la ayuda de la comunidad internacional. Él decía que se diluye entre pago de asesores, de boletos de avión, de estudios, de consultorías, sobre todo consultorías de extranjeros de los países que da la donación, y que llega muy poco a los países en el caso de combate a la criminalidad. Y decía que Guatemala está hiperdiagnosticada y que deberíamos de considerar estos factores. Me parece interesante que lo diga el canciller en plena coyuntura de que Estados Unidos va a darle al Triángulo Norte de Centroamérica $1.000 millones para combate del crimen organizado y generar empleo. No sé qué va a pasar con esas declaraciones que dio el embajador aquí en Guatemala, pero yo lo propongo ganador por eso, por la gallardía de decirlo abiertamente. Y de candidato a perdedor, yo propongo a los migrantes indocumentados en Estados Unidos por ese revés que dio el juez Andrew Hanen esta semana, que suspendió temporalmente los beneficios migratorios que intentaba poner en marcha unilateralmente el gobierno de Barack Obama. Creo que son perdedores, especialmente los guatemaltecos. Yo traía a mi candidato a ganador, pero creo que para hacerlo más fácil me voy a unir al de Pedro. También considero ganador a Ricardo Arjona y también a Gaby Moreno, porque anoche hicieron brillar e hicieron cantar el nombre de Guatemala por todo lo alto y me encantó. Tengo que decirlo de esa manera. Como perdedor quiero proponer a Eric Santiago. ¿Recuerda usted aquel magistrado que en octubre pasado fue acusado de tramitar una sentencia favorable a cambio de qué? A cambio 16 millones de quetzales. Bien, la Corte Suprema de Justicia ha declarado con lugar esta causa de antejuicio y el magistrado va a ser sometido ahora a investigaciones de carácter penal. Si bien es cierto, no se le puede acusar, prácticamente empieza la investigación, el principio de inocencia prevalece. Creo que pierde porque inmediatamente la inmunidad que le cubría se encuentra aún en un puesto, pues es una batalla perdida dentro del largo juicio que le espera. Yo quiero proponer como ganador a Jairo Bustamante, ese cineasta guatemalteco cuyo filme Ixcanul consiguió un Oso de Plata en la Berlinale. Se trata de un galardón para el cine guatemalteco que es inusitado prácticamente, es de un inmenso valor. Me parece muy valioso frente al candidato que ya han apoyado dos de mis compañeros, Ricardo Arjona. Ricardo ha tenido todos los premios prácticamente, ha sido muy generoso en ese acompañamiento que ha hecho de Gaby Moreno, pero a mí me parece que aquí estamos viendo un nuevo valor nacional que, bueno, triunfa con bastante rapidez. Yo preferiría premiar en esta ocasión a Jairo Bustamante. Y pues respecto al perdedor, yo creo que el perdedor en realidad es el Partido Libertador Progresista. Por favor, queda en muy mal plano, aunque admito que en términos generales ellos tienen derecho de defensa, por supuesto, y que tiene que probarse que ellos falsificaron esas firmas de manera fehaciente. Me parece a mí que el verdadero perdedor es el partido porque no logra mostrarse como una institución sólida y que pueda dar una cara, digamos, que inspire confianza y respeto. Imagínense que descubran que falsificaron y Suri con su va a decir que un político debe tener honestidad y vergüenza. ¿Con qué? Pero ella no está inscrita todavía. No, pero ella no está inscrita en el partido. En teoría, si lo comprueban, intentó inscribirse con firma. Ella va a decir que todavía no había aceptado esa invitación a ser candidata. Siempre hay una respuesta. Bueno, a ver qué les parece esto. Yo creo que los perdedores, los cuatro, son tan perdedores que podríamos declarar perdedores a los cuatro, con un voto cada uno. Y de ganador hay uno que tiene dos y otros que tienen uno, por si los que tienen uno quieren cambiarse. Y si no, nombramos solamente a uno. Estamos volviendo muy diplomáticos con eso. ¿Quién es ganador y quién es perdedor? Los míos, pero bueno. Los míos. Bueno, o sea, pues, Paola no varía su voto. Ganador el señor Arjona, que tiene dos. Muy bien. Perdedor hay cuatro que se mantienen con un voto. Y es que creo que son tan perdedores los cuatro que es difícil oscilar de uno a otro. Bueno, pues yo voy a votar por doña Delia. Yo voy a votar por doña Delia, muy bien. Y si no, dejamos a los cuatro. Que se lo lleve doña Delia. Doña Delia... Se lo debamos a doña Delia. Muy bien, para Delia. compensar los 500 que sale de multa. Ahí tiene, le regalamos el premio de perdedora de esta semana. Pero no back más, por favor. También yo voto ya por quédese doña ahí. Delia. No come back. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un feliz fin de semana.